Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. La tierra es bella e incluso mágica. Deberíamos respetarla, tratarla con esmero e incluso alabarla, en lugar de explotarla tan brutalmente. Lo bello nos obliga al respeto y al esmero. Byung-Chul Han. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir, saludamos y agradecemos a nuestros queridos colaboradores en Barra y Humo Recolector. ¿Y te gustaría apoyar el trabajo que hacemos y ser parte de este lindo proyecto? ¿Eres un auditor fiel de nuestro podcast? Entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, donde te convertirás en nuestro patrocinador y podrás recibir acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo del podcast. Únete en www.patreon.com/volvámonosverdes o en la descripción de este episodio podrán encontrar el link. Excelente. En el episodio de hoy invitamos a Viviana Salazar, quien es una apasionada del reino fungi. Viviana es micóloga, bióloga y profesora de ciencias naturales. Tiene un magíster en ciencias forestales de la Universidad de Concepción. Además, es fundadora de ONG Micófilos y Lemurrewe. Y ha publicado diversos libros, entre ellos Hongos silvestres comestibles nativos de Chile. Vamos con la conversación. Estamos aquí, yo y el Seba en Pucón, conectados de forma online con Viviana Salazar, que está en San Pedro de la Paz, me parece, en Conce. Sí, aquí estoy. Sí, con frío, pero nosotros con harto calor. Sí. Y bueno, ¿cómo estás, Viviana? ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Dormí bien, así que estoy muy bien con energía. Bien. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la invitación a participar de esta conversación sobre hongos. Y ya al inicio del año, pues estamos en la primera semana de enero. Sí, la primera semana de enero. Acá ha estado no tan caluroso y soleado como esperábamos esta primera semana. No, aquí sí. Y aquí más encima en Pucón se viene el Ironman, la gran competencia esta, se viene con todo el turismo, empieza la temporada. Claro. Bien. Entonces, Viviana, sabemos que tú eres prácticamente experta en el tema de los hongos, en el reino fungi, ¿no? Sí, eso es lo que se dice, pero yo todavía considero que estoy aprendiendo. Sí. Sé bastantes cosas, pero como siempre falta mucho todavía por aprender porque es un mundo muy amplio de investigar. Claro, y todo lo que hemos leído de ti, sabemos que te has dedicado a la investigación, a la divulgación científica, y me imagino, no sé cuándo partiste con el tema de los hongos, quizás hace unos años, me imagino que yo he visto que ha aumentado un poco el interés, quizás en general en las personas, por los hongos, ha aumentado la popularidad, he visto varios libros, por ejemplo, yo trabajo en una librería y ahora vienen muchas personas siempre preguntando por libros por hongos o libros de plantas u otras especies. Entonces, ¿has visto tú ese como aumento de la popularidad de los hongos, el aumento del interés de las personas desde que tú partiste hasta ahora? Sí, lo he visto, porque yo comencé a estudiar los hongos el año 2013 con una práctica profesional en la Universidad de Concepción. Y entonces me acuerdo que existía una ONG en Chile que se dedicaba a la divulgación científica del reino fungi, que era Fundación Fungi, que había sido recientemente fundada en 2012. Entonces yo comencé el año siguiente a estudiar los hongos, pero mi interés en ellos vino desde otras áreas u otros ámbitos, no exclusivamente o por la fundación.
Pero sí se notaba que había muchas personas que tenían ganas de aprender sobre hongos en esas fechas, pero no podían acceder a este conocimiento porque los cursos que se realizaban eran muy caros. Estábamos hablando de 3, 4 días, más de 180.000 pesos en ese entonces. O estábamos hablando de charlas y actividades donde tenían que pagar para poder aprender sobre hongos. Entonces, a medida que fui avanzando en el estudio de los hongos y que fueron pasando los años, vi que fueron surgiendo otras organizaciones e instituciones donde se formaban grupos estudiantiles para divulgar el mundo de los hongos y llegar a más personas. Y dentro de ellas igual se creó el 2015 la ONG Micófilo, que se centraba en realizar actividades gratuitas en sectores vulnerables, en el campo y de llegar a las personas que necesitaban este conocimiento en nuestro país principalmente. Entonces, claro que desde, te puedo decir, el 2011 en adelante, 2012, se ha visto un aumento en el interés de las personas por aprender sobre el reino fungi en general y también por sus aplicaciones, ya sean a nivel de cultivo de hongos, que es lo que se observa mucho, hongos comestibles sobre todo y medicinales, generación de biomateriales en base a hongos más amigables con el medio ambiente, y también de estos suplementos medicinales que hoy en día están como muy de moda y que en realidad está comprobado que un consumo reiterado de estos puede mejorar la salud, promover una buena salud en base a los hongos funcionales. Así que yo diría de que el documental Fantastic Fungi, que se estrenó creo en 2019, fue ya como la guinda de la torta o el punto donde el interés por los hongos explotó totalmente en el mundo. Y eso obviamente que igual se ve reflejado en nuestro país, acá en Chile. Sí. Y también aquí en Pucón se organiza el Festival Fungi, ¿se llama? ¿Seba? Sí. Sí, y eso ahí la gente se disfraza de hongos, muy lindo porque los niños hacen maquetas. Y yo recordaba, en el colegio a mí nunca me enseñaron sobre los hongos. Y es lindo ver que ahora a los niños les enseñan eso. Sí, sí, es muy bueno ver que desde pequeños se comience a aprender sobre hongos. Yo en el año 2016 creé el primer club de micología para niños en Curanilahue, en mi ciudad natal. Ganamos la Feria Científica Escolar de ese año, donde hicimos un cultivo de Pleurotus ostiatus del champiñón ostra, con la finalidad de que los niños observaran el ciclo del hongo desde que se inocula, prácticamente las esporas germinan, se produce el micelio y comienzan a fructificar, así que ellos estaban atentos a eso. También hicimos maquetas de hongo y hartas actividades y la idea era replicar esto en varios lugares, que se hizo en Aysén, en la Araucanía y en otras partes, pero por un tema igual de recursos no pudimos hacerlo, o si no iría mucho más avanzado el tema de los hongos y la educación básica, por ejemplo. Pero esa idea surgió ahí y está todo documentado de que se hizo, los premios que se ganaron, así que es muy bueno de que se comience a replicar en otros puntos del país y ojalá de forma gratuita, que igual es lo que beneficia a los colegios vulnerables, porque cuando estas actividades son con un pago, obviamente que en colegios que tienen mayores recursos, la calidad educativa sobre los hongos va a ser mucho mayor y los niños que conviven con ellos a diario en el campo o en lugares rurales no van a tener acceso a conocerlos y saber cómo usarlos o recolectarlos. Exacto, exacto. Y bueno, aparte de que ha aumentado la popularidad, por lo menos yo lo he visto en la gente. No sé si en el mundo de la ciencia ha aumentado también la investigación o seguramente me imagino que aún falta investigación, eso suele pasar, ¿no? Que hay muchas áreas que aún son desconocidas y todavía se necesita más. Sí, lo mismo, siempre ha habido mucha investigación en Chile en torno a los hongos fitopatógenos, que son estos que infectan cultivos y obviamente que tienen un interés comercial también el poder prevenir ciertas enfermedades en las plantas, en estos cultivos agrícolas para que tener una mayor calidad, ¿verdad? Y mayor biomasa, producción de biomasa de ciertos cereales o alimentos que necesitamos.
También el estudio de la micología médica, de los hongos de interés médico que provocan algunos problemas en la piel y también respiratorios han sido muy investigados en Chile. Las áreas que eran poco investigadas eran principalmente el tema de los macrohongos, de investigar estos hongos que forman setas o callampas, como se denominan, estas estructuras reproductivas que son súper llamativas. Como que ahí había un vacío en el estudio desde el año 80, más o menos, y que se reactivó en estos últimos años con el tema de este aumento en el interés por los hongos. También se reactivó el tema de formación de micólogos que se especialicen en conocer la diversidad de hongos, en identificar los hongos, la taxonomía de hongos asociados a distintos ecosistemas, y aquí no hablo solo de los bosques, sino que también de el desierto, de el bosque esclerófilo y de otros lugares. Así que esa área ya yo diría que hoy en día está cubierta. Igual faltan más investigadores, pero por lo menos deben existir entre micólogas y micólogos en Chile actualmente más de 10 personas. Y eso ya es bastante. Y me refiero a los micólogos que investigan macrohongos, porque como te digo, los que investigan enfermedades en plantas o en humanos son muchos más. Son generalmente tecnólogos médicos, doctores que se dedican a este tema. Sí. ¿Y tú te especializaste en algún tema en particular en algún momento? Sí, el tema que a mí me ha gustado desde siempre es el tema de los hongos comestibles. Ujú. Este tópico es para mí muy especial porque ya tengo como se podría decir como una historia con los hongos en ese sentido de la recolección de hongos silvestres comestibles a nivel familiar. Por lo tanto, para mí el aprender de hongos en la universidad fue como un reencuentro con estos organismos, pero donde comencé a aprender qué eran, sobre su diversidad y otros aspectos que yo no conocía. Yo los conocía como alimento nada más y sabía reconocer especies solo por que me los enseñaron mi papá o algunos otros familiares que vivían en el campo. Así que para mí fue un reencuentro, como digo, el tema de los hongos. Mm, bonito. Sí, es como veo que es como una interacción o se junta la ciencia con la cultura también, ¿no? Y la... Sí, sí. Y bueno, además de los hongos comestibles, que es como lo que a mí más me llama la atención, igual me atrae un poco el tema de la taxonomía de los hongos, pues de la identificación, catalogar la biodiversidad, conocer los roles ecológicos que cumplen en los ecosistemas, y también la importancia que tienen los hongos para nuestro planeta, para nuestra vida, y estuve explorando un poquito en el magíster en la química de hongos comestibles. Entonces, igual conocí otros aspectos un poco más complejos que no tenía idea que existían tal vez o que Ujú. me iban a gustar. Sí. Y quizás, bueno, estamos hablando de hongos, ¿no? Pero quizás aún tenemos auditores que nos escuchan y que no tienen claro qué es un hongo. Entonces yo siempre pienso, volvamos a lo básico y quizás explicar en palabras simples o en tus palabras qué son los hongos para las personas que aún piensan que son plantas, por ejemplo. Bueno, definirlo sencillamente es un poco difícil, pero voy a tratar de hacerlo. Los hongos son organismos que tienen células muy distintas a las de los animales y de las plantas, ¿ya? Entonces, tienen unas células que son alargadas como filamentos que poseen un núcleo donde está el ADN. Y estas células, al unirse entre sí, forman como una especie de tejido algodonoso, como una telaraña, que es el micelio. Y ese micelio vendría siendo lo que se denomina la parte vegetativa de hongo o el verdadero hongo, porque siempre permanece en el sustrato donde el hongo está creciendo. Si el hongo crece en el suelo, el micelio siempre va a estar en el suelo. Si crece en madera podrida o en una ramita que esté en descomposición, siempre va a estar dentro de esa madera o de esa ramita. Y si está creciendo tal vez sobre tejido animal o excremento, ahí va a estar el micelio. Entonces, la parte que nosotros observamos eh,
las callampas, las setas, donde están las esporas y desde donde se dispersan, es simplemente la parte reproductiva. Por eso es que se pudre generalmente muy rápido, y no es que se pudra el hongo y desaparezca, sino que la parte reproductiva ya cumplió su función y se pudre, pero el micelio siempre está ahí. Entonces, si tenemos que definir un hongo, vendría siendo un organismo eucariótico porque su célula tiene un núcleo, igual que en las plantas y los animales, pero vendría siendo heterótrofo, que quiere decir de que es un organismo que se alimenta a partir de otros seres vivos, no puede producir su propio alimento como las plantas que hacen fotosíntesis. Y otra característica importante de los hongos es cómo es la composición de la pared de las células. En las plantas es de celulosa, que es un compuesto un poco más sencillo, se podría decir. En el caso de los hongos está compuesta de quitina, que es como el mismo material del que se conforma el exoesqueleto de insectos o de algunos crustáceos, las caparazones. Entonces son organismos que tienen muchas mezclas de muchas cosas, pero que pertenecen a un reino propio, que es el reino fungi. Y aunque se hayan relacionado en el pasado con las plantas y se hayan clasificado como parte del reino Plantae, porque eran inmóviles a simple vista y producían estas estructuras, están más cercanos en la evolución a nosotros, a los animales, ¿ya? Porque tiene sustancia de almacenamiento, como grasas y glicógeno, que son las mismas que nosotros tenemos, y por el tema de que se tienen que alimentar a partir de otros seres vivos. No pueden producir su propio alimento, entonces ahí igual se parecen más a nosotros que a las plantas. Claro. Y se pensó en algún punto que eran plantas quizás al ver que eran inmóviles, ¿no? Pero no todo lo que es inmóvil es planta. Claro. Y es fascinante. Yo creo que a gran parte de la gente le puede fascinar porque son misteriosos. O sea, tú, según lo que nos dijiste, gran parte de lo que el hongo es no está a la vista, uno no lo ve. Ve solo una pequeña parte. Exactamente. Cuando tú vas en este tiempo a un bosque donde en otoño e invierno abundaban mucho los hongos, supongamos a un bosque en el sur, cerca de Panguipulli o cerca de alguna reserva como Huilo Huilo, y no ves tantos hongos, por ejemplo, probablemente es porque nos están dando las condiciones adecuadas de temperatura, ¿verdad? De humedad, que es lo principal, la disponibilidad de agua. Entonces no es que no existan hongos, el micelio está ahí, pero está esperando a que se den las condiciones adecuadas para que se genere esta gran diversidad de hongos en un determinado ecosistema. Y esas condiciones se dan en otoño e invierno, acá en el hemisferio sur. Entonces, como la época donde es el boom de los hongos. Claro, sí. Y uno puede salir a recolectar, si es que le interesa. Sí. Bien, y aparte, por supuesto que los hongos cumplen muchas funciones también, ¿no? Son muy importantes. Y hay una relación, por ejemplo, entre los hongos y el bosque, ¿no? Sí, en realidad en el bosque es donde se ven las mayores interacciones que se producen entre los hongos y el ambiente. Y también donde se pueden observar hongos cumpliendo distintos papeles que son fundamentales para que estos ecosistemas funcionen correctamente. Por ejemplo, en un bosque vamos a tener a los hongos que son descomponedores de materia orgánica, ya sea vegetal o animal, por ejemplo la hojarasca y otro tipo de materia. Y ellos lo que van a hacer en realidad no es solo descomponer esta materia en pequeñas partículas para que otros organismos, microorganismos lo asimilen, sino de que lo que van a hacer igual es reciclar esta materia. Te fijas, hay un reciclaje de nutrientes, no se pierde nada, sino que todo se va transformando y otros organismos se benefician de este reciclaje que realizan los hongos, que no lo hacen solo, también lo hacen con bacterias, protistas y algunos insectos pequeñitos. Después el otro rol importante que estarían cumpliendo sería el de los hongos micorrízicos, los que forman estas asociaciones del micelio del hongo con las raíces de las plantas, donde el hongo ahí en vez de obtener los nutrientes desde directamente por absorción desde la materia orgánica que está descomponiendo, lo va a obtener en un intercambio colaborativo con las raíces. Desde ahí va a tener su alimento el hongo y el árbol, la planta, va a aumentar la superficie de absorción,
para, por ejemplo, poder obtener fósforo y nitrógeno, que son como algunos nutrientes limitantes, es más fácil que los obtengan con este aumento en la superficie de las raíces. Y el tercer rol es el de los parásitos, que muchas veces los olvidamos, pero son súper importantes para controlar poblaciones, o también para permitir de que algunas especies de árboles crezcan mejor. Y esto lo ejemplifico como, por ejemplo, cuando un árbol ya se hizo muy viejo y es parasitado y finalmente muere, como ocurre con algunos guayes o coigües que son parasitados por las citarias después de muchos años. Estos árboles muchas veces caen y se comienzan a descomponer, pero generan cierto espacio de luz para que los árboles más pequeños puedan levantarse y comenzar a dominar el bosque. Entonces es maravilloso todo lo que hacen y toda la sucesión que uno puede observar en un bosque. Sí, eso lo conversamos justo en el episodio pasado con Gabriel Orrego, que hablaba de la sucesión ecológica, que es como el proceso de cambio continuo en el bosque. Claro. Y los árboles finalmente en un ecosistema de bosque dependen también de la presencia de los hongos, ¿no? Sí. ¿Y hay hongos también en otros ecosistemas que no sean bosque, por ejemplo en un desierto? Sí, hay hongos en el desierto, pero en ciertos sectores. Por ejemplo, si tú vas al desierto absoluto, donde prácticamente no llueve nunca, es muy poco probable que encuentres hongos, porque los hongos necesitan nutrientes para poder crecer, para desarrollarse y también necesitan fundamentalmente la disponibilidad de humedad, de agua. Si no hay agua, no pueden ejercer sus procesos normalmente. Por lo tanto, en el desierto sí hemos encontrado hongos en bofedales, en matorrales, donde hay cierta cantidad de humedad, y en algunos casos en sectores donde en el día hace mucha calor y parece que no hubiese ninguna fuente de agua, pero hay neblinas costeras. Y estas neblinas o la misma camanchaca son las que producen la humedad necesaria para que los hongos vayan creciendo, dispersándose, produciendo estas fructificaciones y puedan sobrevivir. Así que hay bastante hongos desérticos que se denominan. O quizá en forma de líquen también, que es como la asociación que hay. Sí, O líquenes simbiosis. igual hay muchos líquenes. También es un poco más difícil observarlos en desierto absoluto, pero sí en sectores donde hay neblinas costeras y fuentes de humedad, ya sea un arroyo o lo que sea. En todo caso, los líquenes son en cierta forma mucho más resistentes a veces a condiciones extremas, radiación ultravioleta o en la Antártica mucho frío, por lo cual pueden sobrevivir en estas condiciones, porque ahí tenemos ya una simbiosis entre un alga, hongos, cianobacteria. Entonces como es un tipo de mini ecosistema, es mucho más fácil que la interacción de todos estos organismos permita que sobrevivan. Muchas veces uno piensa que el líquen ya murió, está totalmente seco, pero tú le echas un poquito de agua y revive totalmente. Qué bacán. Bueno, y tú nos comentaste un poquito de esto de que te habías interesado en los hongos por tu historia familiar, ¿no? Por la colecta de hongos comestibles. Y Sí. claro, en el fondo contestaste mi pregunta. Te iba a preguntar por qué te habías dedicado a los hongos, por qué habías decidido dedicarte a ellos. Bueno, en realidad lo de los hongos comestibles es como una tradición familiar que tenía de recolección, pero decidí dedicarme a los hongos principalmente porque cuando comencé a investigarlos y a introducirme un poco más en este mundo, en el laboratorio de micología y micorriza de la UDECONCE, donde está el profe Gex, como que iba leyendo sobre ellos, los libros que él tenía y todo, y me fui como enamorando de los hongos, como que fue como una pasión que fue creciendo por estos organismos, por saber qué eran, por saber cómo yo podría llegar a contribuir en mi país para estudiarlos. Y de allí nació esas ganas inmensas de estudiar los hongos y no solo de estudiarlos, sino de que abrir las puertas para que las personas igual pudieran ir aprendiendo de ellos a través de charlas y distintas actividades a lo largo de Chile. He realizado más de 100, 200 o más actividades. El otro día estaba viendo el registro que llevo en un Excel.
Así que creo que fue como un llamado, como se dice, de los hongos a investigarlo y a compartir este conocimiento. Y no me arrepiento, porque de verdad que ha sido maravillosa todas las puertas que se me han abierto por investigar el reino fungi. ¿Y de estos hongos tú tienes alguno que sea tu favorito? Bueno, hay muchos hongos que me encantan por sus formas, sus colores o sus sabores en el caso de los hongos comestibles. Pero uno de los que me gusta, que siempre me ha gustado mucho, es la pinatra, que es Citaria berterois, que es este digüeñe, pero que es la especie más grande que tenemos en Chile, que llega a medir hasta 12 centímetros. Y me gusta mucho porque no es tan fácil de encontrar, porque es un hongo que a mí me parece muy bonito, que su sabor es como mucho más dulce que el digüeñe común, más acuoso, y porque igual a mi abuela paterna le encantaban las pinatras. Y ella ya no está conmigo, entonces me acuerdo mucho de ella cuando veo las pinatras, Claro. porque le encantaba ese hongo. Y el otro que me encanta mucho por que es endémico de nuestro país y porque es muy rico y muy colorido, es el loyo, Boletus loyo. Son Es como esas grande, dos ¿no? especies. ¿Ese es grande el boletus loyo? Sí, el Boletus loyo yo diría que es uno de los hongos comestibles más grandes que podemos encontrar en nuestro país, aparte del gargal, que a veces pesan 1 kilo y son fructificaciones muy, muy grandes. Así que sí, es bastante grande y en el caso tanto de la pinata como el loyo, la pinata está en peligro para Valparaíso y la región metropolitana. Esa es otra cosa, o sea, es difícil de encontrar, entonces hay que ayudar a su conservación. Y el loyo está en peligro a nivel nacional. El gargal está en Chile como casi amenazado y a nivel internacional está en peligro también. Entonces, ahí se ve la relación directa entre la conservación del bosque y cuando ya está en peligro estas especies, porque ha sido fragmentado, alterado, Claro. talado, Sí, hay pues. una relación directa. Ujú. Si no conservamos el ecosistema donde viven los hongos, sea cual sea su ecosistema, va a ser muy difícil ayudar a proteger los hongos. Claro, uno no puede Y proteger a los hongos de forma aislada, ¿no? no, lo que tú decías, está todo conectado, absolutamente todo. Por lo tanto, cualquier daño que nosotros provoquemos en el ambiente y que sea irrecuperable, va a dañar a todos los seres vivos que están en ese lugar. Los mismos incendios que se han producido desde hace años y ahora últimamente, imagínate, perdimos cuántas palmas chilenas, toda esa diversidad que no se va a recuperar. O sea, todo es importante. También uno siente empatía y siente mucha tristeza por todas las casas que se quemaron. Pero este planeta igual tiene seres que son súper importantes de conservar y las palmas de más de 500 años que se quemaron no van a regresar nunca más. No se pueden recuperar ni tampoco todas esas interacciones que tienen que ver con ella y todos esos animales, hongos y otros organismos que vivían allí. Entonces eso realmente a mí me estremece cuando sucede. Sí, a mí me da hasta pena verlo. No, trata de evitar verlo. A veces uno hace eso, pues no quiere verlo porque es muy terrible y doloroso. Sí, te entiendo, a mí me pasa igual, lo mismo. No me gusta mucho ver noticias, soy Claro, no muy amiga de la televisión. claro. Y bueno, me generó una duda que no sé si lo sabes o no sé si se ha investigado de que el hongo como crece como micelio, ¿no? A veces debajo de la tierra podrán aguantar incendios. Depende el Mm, grado del incendio. Si el incendio es superficial y el fuego pasó por encima solamente, el micelio podría llegar a sobrevivir y después regenerarse si quedó dañado. Pero si los incendios son profundos, donde hay una quema de las raíces de los árboles que están en el lugar y es a un nivel como un grado mucho más
intenso, por decirlo de alguna manera, el micelio se quema también y desaparece prácticamente totalmente. Entonces, depende del grado del incendio, si puede resistir o no el micelio del hongo y dónde se encuentre. Porque como te digo, en el suelo puede que haya un poco más de esperanza si es que el incendio es superficial, pero si el hongo vive dentro del árbol o en las ramas y en la hojarasca, prácticamente el incendio arrasa con todo. Sí, pues me imagino también lo que ocurre en la zona central es que todos los años hay incendios, ¿no? Entonces una alta frecuencia, entonces tanto plantas como hongos quizás se están recuperando, pero después viene otro incendio y de nuevo, entonces, Exactamente. Y recordemos que en la zona central hay muchas especies asociadas al bosque esclerófilo, que es uno de los ecosistemas más amenazados en el país, aunque a veces no lo tomamos en cuenta. Está amenazado no solo por todo lo demás, por la tala, sino que también por el tema de la industria inmobiliaria. Por lo tanto, nosotros tenemos que ejercer acciones que permitan conservar este ecosistema urgentemente, porque si no vamos a perder especies únicas que no están en ninguna otra parte del mundo, porque no claro, supimos generar a lo mejor políticas públicas y estrategias para proteger estos lugares. claro, sí. Y eso, lo que habías mencionado, me llevó a recordar que como Chile le dicen una isla biogeográfica, porque está separada de los otros países por el desierto, los Andes, por el océano. Entonces tenemos un gran nivel de endemismo, ¿no? Quizás en los Sí, hongos también. sí, sí. El nivel de endemismo, el alto nivel de endemismo que hay en nuestro país, no se ve reflejado solo en la flora y la fauna, también en los hongos. Sí, Entonces, como dices tú, tenemos distintos ambientes a lo largo de Chile. Tenemos un mosaico biogeográfico. Entonces, este mosaico biogeográfico, que igual tiene que ver mucho con ciertas barreras geográficas como la cordillera de los Andes, cordillera Nahuelbuta y algunas corrientes marinas igual en la parte del norte, donde está el desierto de Atacama, hace que exista un alto grado de especies únicas en el mundo, claro. endémicas, que nosotros no vamos a encontrar en ningún otro lugar y que necesitan que nosotros las protejamos. Claro, Y de porque si no las hecho, protegemos, eso es como súper importante. sí, como solo están aquí, es nuestra responsabilidad protegerlas, pues porque, no sé, pues, para que no desaparezcan del mundo, tenemos que hacer que no desaparezcan de aquí, en el fondo. Claro, por ejemplo, hay ciertos lugares en el norte de Chile que son aptos para que crezcan ciertos hongos, se desarrollen, y que pueden ser tal vez un bofedal, como te digo, y que hayan especies endémicas que solo crecen ahí en ese bofedal, por las condiciones que se dan. Puede haber una quebrada en el Maule a la que no hemos llegado aún, ningún ser humano, y justo ahí hay igual un alto grado de endemismo por lo mismo, porque están aislados y todavía no se conoce la diversidad de ese lugar. Nahuelbuta es un lugar igual donde hay un alto grado de endemismo. Entonces, dentro de toda la extensión de nuestro país, en los lugares donde hay mayores endemismos son el bosque esclerófilo, por ejemplo, eh, algunas cordilleras donde predominan árboles del género Nothofagus. Esto quiere decir los guayes, los coigües, las lengas. En esos lugares igual hay un alto grado de endemismo porque Nothofagus es un árbol propio del hemisferio sur, o sea, está solo presente en nuestro país y en Argentina en la parte de la Patagonia, en la parte sur. Entonces ahí se dan como estos casos de especies únicas que tenemos, Claro. que muchas veces son hermosas en sus coloridos, sus formas. Mm. Y me hizo pensar que es como una responsabilidad que uno tiene como moral, por ejemplo, de proteger estas especies y es responsabilidad también a nivel mundial, de que de nosotros depende que no desaparezcan del mundo, de la misma manera en que se dice que Brasil, por ejemplo, es responsable de la Amazonía y es eh, un favor que nos está haciendo a todo el mundo, nosotros tenemos esta responsabilidad con nuestras especies endémicas. Lo pensé. Exactamente. Sí, Tenemos esta responsabilidad con las especies endémicas, incluyendo con nuestras huiñas, con todos estos claro, animales que están amenazados también, y con las plantas, con todo en realidad, con conservar el ecosistema exacto. y conservar todo. Así que es algo que espero que se asuma
de buena forma en el futuro, porque cada vez que suceden ciertas cosas, atropellos de animales o gente que los caza, o extracción de leña, o en el caso de los hongos, recolección no sostenible, recolectando incluso los que están aún pequeños y no han dispersado sus esporas ni se han propagado, ya estamos teniendo acciones que no son conscientes con que tenemos que proteger el ecosistema. Entonces, una cosa es decir algo y otra hacerla, y creo que es un buen momento para comenzar a proteger el bosque de verdad, generar leyes o ciertas instancias para hacerlo bien. Una ley de protección de hongos. Claro, en Europa hay. En Ujú. Europa, por ejemplo, tú puedes tener un carnet de recolector de hongos cuando ya ven que tienes las capacidades y las Wow. herramientas. Sí. Y si te pillan que vas con el auto lleno de morchelas atrás o de un hongo comestible y extrajiste más de la cantidad que te permite esa identificación, te multan y te pueden quitar el permiso y después no puedes recolectar más. Mira, una licencia para recolectar hongos. Pero es buena idea. Exacto. Sí. Bueno, y todo Sí. esto, antes de pasar al tema de los hongos comestibles, también quería comentar todo el trabajo que tú has hecho en educación ambiental y que también fundaste la ONG Micófilos, ¿cierto? Que han hecho un gran trabajo. ¿Nos puedes contar un poquito de lo que han hecho en la ONG? Bueno, en la ONG principalmente lo que se ha hecho en estos 7 años desde que existimos como grupo ha sido investigar los hongos, como dices tú, educar a la comunidad, sobre todo a la comunidad local, sobre el valor que tienen estos organismos para los ecosistemas y también para su propia vida, ya sea incorporándolos en la alimentación y haciendo actividades de recolección sostenible de hongos comestibles. Y también hacemos una labor de conservación, ayudar a la conservación de los hongos, generando fichas de clasificación de especies, por ejemplo, con el Ministerio del Medio Ambiente o participando en un proyecto que se llama Hongos Macroscópicos y Líquenes Presentes en Chile, también del Ministerio del Medio Ambiente. Y la labor más importante ha sido la divulgación científica, el realizar charlas en distintos lugares de Chile, de norte a sur, donde podamos dar a conocer las bondades del reino fungi, la diversidad que existe en nuestro país y sobre todo llegar a colegios, algunas escuelas, liceos, donde nosotros vamos aportando a través de la divulgación científica a la educación en Chile. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, sí. Un gran servicio que nos están dando a todos los chilenos. Bien. Y bueno, ahora hace poco se publicó, creo que fue hace poco, ¿no? Que se publicó tu libro impreso, Hongos silvestres comestibles nativos de Chile, que suena muy interesante por el nombre solamente. Sí, sí se publicó hace poco este libro, que es mi primer libro impreso, que se llama Hongos silvestres comestibles nativos de Chile y abarca alrededor de 29 especies de hongos comestibles que solo vamos a encontrar asociados a bosque nativo, ya sea como hongos micorrízicos, saprótrofos o parásitos. Y se publicó a fines de septiembre, se hizo el lanzamiento en realidad. Ujú. Sí, con, ¿cómo se llama? Libro Verde, ¿no? Sí, con librería Libro Verde, que igual Sí, tiene ediciones Libro Verde ahora. claro, qué bacán. Oye, quiero puro comprarme el libro. Y lo bueno del libro es que, además de tener como una introducción general, habla sobre mucho sobre el estado de conocimiento de los hongos en nuestro país. Y después aborda fichas con imágenes a todo color de las especies silvestres comestibles nativas de Chile, con información recopilada de otros libros y también tips que he ido aprendiendo a lo largo de estos 10 años de estudiar los hongos, de cómo recolectarlos, cuándo usar el cuchillo, cuándo no, qué propiedades tienen, por qué se llama de tal manera el nombre común, y datos así. Y después puedes encontrar un apartado que habla de la toxicidad de los hongos. ¿Cuáles hongos son tóxicos y yo debería conocer que son tóxicos porque pueden significar peligro para mi vida?
para mi salud y algunos son mortales. Claro. Entonces habla de eso, tiene un antídoto, en caso que alguien se intoxique, un antídoto primario para tomar, para preparar antes de llegar a la clínica, a que te atiendan o al hospital, a un centro asistencial. Y al final tiene recetas, que son de Graciela Vicente. En la parte de hongos tóxicos me ayudó, me colaboró con esa parte Johan Andrianov, que es enfermero clínico. Así que es bastante completo el libro en cuanto al contenido que Sí, tiene que tratar. súper completo. ¿Y por qué crees tú que era necesario publicar un libro sobre hongos comestibles? Primero que nada, porque no hay muchos libros de hongos silvestres comestibles en Chile. Hay algunas guías, algunos libros más pequeños de años anteriores, pero no había nada detallado sobre los hongos nativos, que igual es algo que interesa mucho a las personas. Y lo otro, porque cada vez son más las personas que se interesan por los hongos en general. Y cada vez son más las que se aventuran o se arriesgan a recolectar hongos comestibles. Y dentro de esas personas encontré que hay muchas que ni siquiera han leído mucho de hongos comestibles y salen a recolectar todo lo que ven. Entonces mi idea es como a través del libro educar a la comunidad para que pueda reconocer los hongos y hacer una recolección consciente de lo que van a consumir y de las especies que de verdad se pueden comer, no de cualquier especie. Entonces creo que es súper importante para educar a la población y también porque logré igual percatarme en el último tiempo que hay muchas personas que hoy en día realizan talleres de hongos silvestres comestibles, que era algo que realizaba hace años atrás solamente yo y empecé a capacitar más personas a través de cursos. Hoy en día lo hacen bastante bien, pero dentro de esas personas también encontré varios comentarios o de repente fotografías de personas que recolectaron, no sé, una especie que no era comestible, la confundieron, de los que enseñan. Entonces ahí igual fue como una alerta para mí de escribir este libro de modo que las personas también tengan un conocimiento al momento de tomar un taller de recolección sobre cómo se ven las especies que se consumen Claro, y que no vaya a presentarse alguna intoxicación porque quien dicta el taller cocina un hongo que no es comestible y que puede resultar a lo mejor tóxico, puede que no pase nada, pero si no es comestible no sabes qué interacción le puede producir, sobre todo a las personas que son sensibles o que son veganas y tienen tal vez un estómago y un sistema digestivo más delicado. Entonces todo eso me llevó a escribir el libro, como que ahí está plasmado todo lo que se tiene que saber de los hongos y de esta manera informa a las personas para que tengan más ojo cuando toman talleres, si hay alguna equivocación de parte de quien lo imparte. claro. Wow, qué importante eso. Yo le decía al Seba, pues que no es llegar y vi que este hongo que es morado es comestible, entonces voy y veo cualquier hongo morado y me lo como. No es tan simple, pues uno se tiene que informar muy bien antes. Se tiene que informar muy bien y siempre digo que en lo posible, por lo menos la primera vez que vayas a recolectar hongos, si nunca lo has hecho, hongo silvestre, ir con una persona que se maneje en el tema y te diga esto sí, este no, como esa canción, me acordé, porque tú te puedes equivocar y Sí, puedes colectar algo que no sea comestible y finalmente te provoque algún daño, una intoxicación. sí, yo leí una vez una entrevista de una persona que era famosa que en Inglaterra comieron, ellos tenían la costumbre de familiar de toda la vida de recolectar hongos y se equivocaron y murieron casi toda la familia, pero se salvaron por suerte. Pero es realmente peligroso, pues. No, es realmente peligroso porque igual hay un tema súper extraño con algunos hongos. Te diré que en Europa, Bacillus involutus era un hongo muy recolectado hace unos 40 años atrás, más o menos, que era consumido por las familias y todo, y de repente empezaron a recolectarlo en algunas otras partes y resultó tóxico. ¿Qué pasó ahí? De que dependiendo del ambiente donde viva un hongo, se comienza a adaptar y a nutrir de ciertas cosas que están presentes allí. Y puede llegar a, no sé, me imagino yo, producir alguna subespecie que no es comestible y se ve igual al comestible y se convierta en tóxico. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Sí, Y siempre advierto de que cuando se quieran recolectar hongos comestibles en plantaciones de pino,
Lo más seguro es la callampa de pino rosada y la café, la Starius deliciosus y Suillus luteus, o el granulatus, o cualquier otro Suillus. Pero champiñones y cosas así es mejor no recolectarlas, porque en las plantaciones de pino es donde podemos encontrar mayor cantidad de especies tóxicas y algunas mortales como la manita faloides. Ujú. Y la amanita muscaria, la típica que es como rosa, o sea, roja o naranja, ¿esa es tóxica también? Sí, es tóxica. Lo que Ujú. sucede con la manita muscaria es que tiene mucimol y otras sustancias que son psicotrópicas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que en cierta forma y en ciertas dosis, en ciertas preparaciones, puede producir efectos alucinógenos que se denominan. Y eso también andan Pero buscando a las personas. esto era algo que era muy practicado en el hemisferio norte, en Siberia, en algunas localidades, donde preparaban una bebida que se conocía como soma. Y esa bebida, que ellos la sabían preparar, era lo que se consumía y lo que provocaba estos efectos. De ahí viene todo el tema de igual las creencias navideñas, de que los renos vuelan, de Santa Claus rojo y blanco. ¿Te fijas? Está todo relacionado, del pino de Navidad y Wow, los regalos, porque las amanitas crecen bajo pino. sí, Entonces está toda esa relación allí, pero es peligroso tratar de realizar ese consumo si no manejan la información de cómo se hace, claro. porque la manita viene siendo un hongo tóxico. Entonces, en el último tiempo, como ha aumentado el interés en los hongos, se han presentado muchas intoxicaciones precisamente con la manita muscaria, porque alguien recolectó una, la secó y se la fumó, que no es la forma de consumirla, o porque alguien trató de hacer ese brebaje y no le resultó bien, o porque alguien simplemente llegó y la comió cruda. Entonces se han presentado varias intoxicaciones, algunos daños hepáticos en las personas por experimentar con un hongo que es tóxico y que puede provocar daño hepatotóxico, obviamente, hepatorrenal. Entonces, lo mejor es abstenerse a consumir eso y por último, si se quiere experimentar con hongos psicoactivos, hacerlo con Psilocybe cuensis, con hongos que ya están como documentados de que no te van a provocar un daño interno, una intoxicación grave. Claro, En algunos casos, de repente, he visto personas que hacen un whisky con amanita. Por ejemplo, de repente he ido a algunos festivales de hongo donde ha estado esa preparación. No sé cómo se hará, pero lo que sí sé es que si se hace directamente, el alcohol reacciona con la toxina y la hace más intensa. Entonces, imagínate, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno consume. sí, y yo veo que siempre ha existido, me imagino en Chile, especialmente en pueblos originarios, las costumbres de consumir ciertos hongos, ¿no? Pero esos son conocimientos que se traspasan de generación en generación, que ya están probados. Y si muchos de nosotros, quienes, por ejemplo, venimos de ciudades, que no hemos tenido ese contacto con la naturaleza, hemos perdido esos conocimientos, no se pueden llegar y de la noche a la mañana conseguir pues, a través de una foto, de un libro, de una clase. Toma tiempo, me imagino. Sí, la verdad es que toma tiempo. Toma tiempo, en primer lugar, asimilar estos conocimientos y llevarlos a terreno. Y sobre todo, tienes que estudiar bastante y estar constantemente incluso estudiando por los cambios que se producen rápidamente en los hongos, en su composición muchas veces. Porque si tú quieres guiar una excursión o realizar capacitaciones o talleres de hongos en general o sobre todo de hongos silvestres comestibles, tienes que estar realmente capacitado para poder hacerlo. Por lo menos tener las herramientas básicas. Si no las tienes, finalmente te conviertes en una persona que está siendo muy deshonesta porque estás asumiendo un rol de experto en un área que en la que realmente tal vez no lo eres. O no de experto, pero de conocedor de un área que no has estudiado académicamente. Entonces, yo creo que igual en la micología hay muchos micólogos que son autodidactas y aficionados, pero hay que ser consciente hasta qué punto puedes llegar tú o hasta qué punto eres capaz de enseñar correctamente ciertas cosas. Si no, prepararte un poco más y en el futuro enseñar, cuando ya te sientas más capacitado.
porque equivocaciones con los hongos, sobre todo cuando se trata de especies algunas tóxicas, pueden ser mortales. Claro, sí, sí es serio. Y no solo uno termina dañándose a uno mismo, a las personas, puede dañar a los ecosistemas, pues no, porque habías dicho lo que es la colecta o la recolección sostenible, y eso Claro, también hay que tener ojo con eso, de qué manera se recolectan los hongos. sí, hay que tener mucho cuidado de qué manera se recolectan los hongos y también cuántas personas te acompañan en cada actividad. O sea, yo por obtener un mayor beneficio económico puedo llevar a 100 personas a recolectar hongos, por decirte algo, a Conguillo o tal vez no a un parque nacional, pero porque hay que tener permisos para eso. O ir a un campo con 100 personas a recolectar hongos. Pero imagínate, son 100 personas. Ni siquiera estoy hablando del daño que puede provocarse al extraer hongos de ese ecosistema, sino que también del pisoteo Claro, de todas las personas que van contigo pisando en el camino, que a veces no ven los hongos porque van mirando hacia adelante o van con ganas de recolectarlo todo ese pisoteo y esa forma, no sé, pues, agresiva de ingresar a un ecosistema puede dañar. Por eso es que las actividades con hongos se hacen el máximo con 20 personas claro. porque, o 30 pero a todo reventar, porque tú sabes de que se puede generar un gran daño. Y en lo posible hacer una colecta no con cada uno de ellos, que cada uno colecta en su canasto, sino de que una colecta grupal de lo que vamos a tratar después de consumir, de cocinar. Porque si colectáramos todos un canasto de medio kilo, imagínate toda la cantidad de hongos que traeríamos de un lugar. No quedaría para hacer ningún taller en todo el año. Y se desperdician No. después, no, uno no se los alcanza a comer todos tampoco. Sí, pues se desperdician. Y ahí está la importancia de saber reconocer los hongos que son comestibles. Porque si no, tú llegas con el canasto, de repente nos ha pasado que envían un mensaje y te dicen, hola, estos hongos se comen y son 100 hongos, ponte tú en una mesa, y no son comestibles, son hifoloma, un descomponedor de madera. No, no se comen. ¿Qué va a hacer la persona con esos hongos? Va a salir al patio y los va a botar. Claro, ¿de qué sirvió? No los va a aprovechar. ¿De qué Sí, sirvió sacar 100? sí, sí. Y esto me parece súper interesante, que es bueno que aumente el interés, que la gente sepa más, pero al mismo tiempo no queremos sobrecargar los ecosistemas o recolectar demasiado, explotar demasiado Exacto. a las poblaciones de hongos. Sí, eso tiene mucha lógica porque precisamente una de las amenazas para los hongos silvestres comestibles nativos en nuestro país es la sobreexplotación. Ujú. Que se venden también, ¿no? Sí, porque Mm, se venden, se comercializan, como cada vez hay más interés en los hongos, las personas que recolectaban a lo mejor sosteniblemente para vender, a veces igual se tientan y para tener más recolectan de todo y en grandes cantidades. Y también por el tema de que como hay más interés, hay muchas personas que se aventuran y en vez de colectar, no sé, pues, uno o dos loyos para la cena, recolectan todo lo que pueden al tiro para después congelarlo y tener para el resto del año, pero en mucha cantidad. Y eso puede acabar con un recurso, sobre todo considerando que hay varias especies de hongos comestibles que están en peligro y varios que están vulnerables. Por lo tanto, es algo como de suma urgencia para que no sigan existiendo más hongos que estén en estado vulnerable. claro. Entonces, en el fondo, ¿cuál sería la forma más sostenible de recolectar hongos o de qué manera, si yo quiero recolectar hongos para comérmelos, de qué manera lo puedo hacer para causar el menor daño posible? Bueno, lo principal es hacer una recolección solo de los ejemplares maduros, ¿entiendes? En el caso del sombrero y pie, que esté totalmente expandido el sombrero y que tenga un tamaño adecuado. Los hongos que están recién emergiendo o que son juveniles, hay que dejarlos en el lugar. En el caso de los changles, que no es de pie sombrero, los que son más pequeñitos, de 5 centímetros, 6 centímetros, hay que dejarlos y esperar que crezcan un poco más. ¿Te fijas? ¿Por qué esto es importante? Porque si tú recolectas ejemplares inmaduros, no solamente vas a estar generando un daño a la dispersión y propagación de ese hongo, porque no ha producido esporas maduras aún, entonces no se ha dispersado, sino de que vas a provocar un daño también eh,
con respecto a qué nutrientes y propiedades medicinales te aporta el hongo. Cuando el hongo está aún inmaduro, no tiene todos los compuestos que nosotros queremos para tener una buena alimentación que necesitamos. En cambio, cuando está maduro, sí los tiene. Tiene las proteínas desarrolladas, los lípidos, todas las cantidades adecuadas, y además tiene compuestos bioactivos que tienen potencial anticancerígeno, algunos que ayudan para la memoria. Entonces, al recolectar los inmaduros, te estás comiendo algo que no tiene ningún beneficio prácticamente todavía porque no está desarrollado. La otra forma de hacerlo correctamente y dependiendo de la especie es utilizar un cuchillo para dejar restos en el lugar. Por ejemplo, en un changle, cortar con cuchillo y dejar a unos 2 centímetros de la tierra y tapar los restos que quedan ahí con tierra. ¿Te fijas? Así promueves que se pudra y que siga propagándose. Lo otro es hacerlo con una canasta, porque ahí se van dispersando en el bosque las esporas al recolectar los hongos. Cuando tú los cortas o los giras suavemente para recolectarlos, como que automáticamente el hongo sabe que su fructificación fue extraída de su ambiente y empieza a producir muchas esporas. Entonces eso hay que aprovecharlo con la canasta o algún recipiente similar para que expulse las esporas al ambiente y no en bolsas, porque las bolsas no va a dispersar las esporas y además si colectas distintas especies te va a quedar como una papilla, una mezcla ahí, toda destrozada de distintos hongos. Y eso tampoco es bueno. Y finalmente recolectar solo las especies que tú conoces y que sabes 100% seguro que se comen. Y que te las vas No, a comer. claro, y que te las Sí. vas a comer una cantidad adecuada, porque si tú recolectas cualquier especie que no conoces y resulta ser tóxica, te puede contaminar toda la colecta. Entonces eso es como lo principal. Siempre dejar en el lugar al menos un 10%, se dice. Yo digo que ojalá un 20% de lo que hay. Si hay 5 loyos, por ejemplo, y todos se pueden recolectar, dejar 1 o 2 y llevarte 3. Sí, es muy sabio eso también. Es que, bueno, aparte de todo el conocimiento que requiere, la educación que nos tenemos que informar sobre las especies, el cómo tratarlas, cómo acercarse a ellas, cómo recolectarlas y siempre permitiendo que quede lo suficiente para el ecosistema, para que se siga regenerando. Sí. Muy bien. Ya, yo quiero puro ver el libro. Sí. Bueno, ya estamos cerca de la hora. Estamos finalizando. Te hemos hecho muchas preguntas, especialmente de hongos comestibles. Y no sé si hay algo más que quisieras comentar o algún mensaje. Bueno, en realidad plantear lo que ya habíamos hablado de la importancia de conservar nuestros ecosistemas para conservar la vida que hay en ellos en general. Si seguimos arrasando con la naturaleza para hacer lo que nosotros queremos, construir edificios o qué sé yo, lo que finalmente vamos a lograr es exterminar toda la vida, toda esta diversidad maravillosa que tenemos en nuestro país, en Chile. Entonces, hacer ese llamado a pensar que la naturaleza es de donde nosotros nos originamos, desde donde nacimos y es nuestra verdadera casa. Todo lo demás que hemos creado es solo algo material, efímero, que se puede recuperar, pero la naturaleza, nuestros árboles nativos, los animales, la flora, los hongos, todo es irrecuperable si se pierden. Así que hacer ese llamado urgente a proteger a la naturaleza en general. Si queremos estar bien y tener un futuro y que las nuevas generaciones tengan un futuro, tenemos que proteger la naturaleza. Ese es el mensaje. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Viviana, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Agradecemos a nuestros queridos colaboradores que son Humo Recolector. Son unos inciensos súper ricos, hechos de manera local en Pucón, en que se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso. Se las recomendamos mucho. Y en barra, que son champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra, sin empaquetado, son basura cero, son biodegradables, son 100% veganos, no testeados en animales, todo, lo tienen todo.
Muchas gracias a Embarra y Humo Recolector por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.